En cuanto pueden ver la manera de culpar al Partido Popular de algo, no dudan en hacerlo y en retorcer lo que haga falta sin ningún rubor, aunque pase el tiempo y aunque en mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y expolíticos que se han quedado fuera de las listas y son los que componen estas campañas. Todo este ruido político hoy ensordece la cuestión que lleva al gobierno Ayuso a los tribunales. Hoy declara Carlos Moore, el hombre que escribió, el hombre que desplegó los conocidos como protocolos de la vergüenza, los que impedían hospitalizar a los enfermos, los ancianos de las residencias a hospitales durante la pandemia. 7.291 muertos más tarde, 6 años después. Hoy se ha localizado a Carlos Moore. Hoy declara desde Andorra, donde tiene residencia. Carla Cuña. Y ha empezado la declaración Carlos Moore, consternado, diciendo que las familias de las 7.291 víctimas merecen todas las explicaciones. Ha dicho que él nada tuvo que ver con esos protocolos de la vergüenza, que los redactó Francisco Javier Martínez Peromingo y que él se limitó a pasarlos a la viceconsejera de Sanidad, apuntando por primera vez, ojo, a altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Concluye la declaración de Carlos Moore, el firmante de los protocolos que presuntamente impidieron el traslado de ancianos enfermos desde las residencias a los hospitales durante la pandemia. Ante la juez ha asegurado que fue su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo y otros médicos los que los elaboraron y que él se limitó a enviarlos a la viceconsejera Ana Dávila. Rocío Merchán, cuéntanos. Sí, según la versión de los abogados de la acusación particular, Carlos Moore ha rechazado la versión de otro de los acusados, de Martínez Peromingo, que le señalaba. Dice que fue Peromingo y otros médicos quienes elaboraron esos protocolos que impedían la derivación de personas desde las residencias a los hospitales y que él se limitó a enviarlos a la viceconsejera Ana Dávila. Ha señalado también al entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, dice que él creó la figura de los geriatras de enlace. Esta información para las familias y para los abogados es relevante porque dicen es la primera vez que se señala a esos dos altos cargos de la Consejería de Sanidad madrileña. Hoy también era la primera vez que Carlos Moore declaraba en un juzgado como imputado. La declaración se había pospuesto en veces anteriores, lo ha hecho desde Andorra y por videoconferencia. Después de 4 veces no presentarse, le dejan declarar desde Andorra en vez de obligarle a venir aquí. Es una falta de respeto hacia las familias. La persona que está más arriba, todos sabemos quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la verdadera culpable de todo esto, y ella no va a declarar nunca en un juzgado por esto. Y que nos diga después de 6 años si realmente está arrepentido y bueno, y si alguien se lo mandó o fue decisión suya hacer esos protocolos indignantes. Abogada, hoy insisto en lo de siempre, hay una fina línea a veces entre la verdad y la mentira. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha jugado una, resbaladiza, diciendo hay 142 absoluciones. No las hay, es mentira. Lo que hay es 143 archivos de tribunales que no se han declarado competencia. No es verdad que se le haya absuelto 142 veces, pero escuche lo que dice, porque dice, a mí me han absuelto 142 veces y dice, ustedes son activistas, ustedes y las familias de las víctimas. Escuche. El jueves estaba en la Real Casa de Correos y estaba escuchando que lo de las residencias no eran muertes sino asesinatos. Pero claro, ¿qué les voy a pedir a los miembros de un gobierno que han utilizado y retorcido el dolor de las víctimas? Y aunque en mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo. Señora Jacinto, hoy acusaba a víctimas y a abogados, dice, de ser activistas políticos. Bueno, yo creo que esto demuestra una vez más la falta de empatía, la falta de escrúpulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un caso pues tan delicado y tan doloroso para las familias de las víctimas de las residencias, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es de nuevo una mentira, ¿no? Porque tenemos numerosas causas judiciales abiertas, ya digo, por discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria, que es un delito que las familias denunciaron el año pasado. Entonces no
cuadra, ¿no? Lo que dice la presidenta con lo que dice la realidad, con los hechos, con los datos no cuadra. De entrada, a Isabel Díaz Ayuso, que participa a esta hora en un acto, le han preguntado los periodistas precisamente por la declaración de Carlos Mur y por esos protocolos de la vergüenza. ¿Qué es lo que ha dicho Elena? Pues asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que hay 142 sentencias judiciales que han demostrado que se están inventando un relato, dice, para retorcerlo, para vivir de él, que ella no llama asesina a nadie, pero sí que tiene claro, asegura que hay falta de rigor en los trabajos y que esto está teniendo unas consecuencias catastróficas. Pide que se actúe desde el ámbito de la justicia, pero también desde la política, por respeto, asegura, a las víctimas. En cuanto pueden ver la manera de culpar al Partido Popular de algo, no dudan en hacerlo y en retorcer lo que haga falta sin ningún rubor, aunque pase el tiempo y aunque en mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y expolíticos que se han quedado fuera de las listas y son los que componen estas campañas. Vamos a regresar en directo a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Nos pide paso Olivia. Adelante, Olivia. Bueno, pues estamos aquí con una decena aproximadamente de familiares que se han congregado aquí, como lo hacen prácticamente siempre que hay alguna vista sobre el caso de las residencias. Es verdad que el tiempo, lógicamente, no ayuda, pero vamos a hablar ahora con Lola Parra. Lola Parra es la nuera de un residente de Alcorcón que falleció en terribles condiciones. Le preguntaba yo a Lola si ella tiene la esperanza de que Carlos Mur tire de la manta y haya responsabilidades políticas. Bueno, el problema de Carlos Mur es que si tira de la manta tiene que tirar para arriba, no para abajo. Entonces no creemos que vaya a tirar mucho de la manta. No ¿Crees que va a declarar? Porque es verdad que le han citado hasta en 5 ocasiones y hoy sería la primera vez que lo haga como investigado. Hasta 4. Pero, vamos, lo ha pedido él. Si lo pide él y luego no se presenta, ya sería lo máximo. Imputáis ahora un nuevo delito, lo comentábamos hace unos minutos, discriminación en el acceso sanitario. ¿Creéis que de esta manera será más fácil que se depuren responsabilidades? Esperemos que sí. Es que, a ver, tienes que entender que estamos aquí poco esperanzadas, ¿no? Llevamos 6 años luchando con todo esto, entonces a todo esperamos que sí, luego lo que salga. Poca esperanza veo que tienes en tu caso, Lola, pero es verdad que son 6 años y aquí sigues. Sí, voy a seguir hasta el final, lo tengo muy claro. Hemos estado luchando los peores años, que han sido los 3 o 4 primeros. Ahora parece que se está empezando a mover un poco las cosas y bueno, yo por lo menos no voy a dejar de luchar hasta el último momento. ¿Recurriríais a Europa en caso de que aquí en España no hubiera un resultado favorable? Totalmente. Iremos donde tengamos que ir. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, pesimismo en el caso de Lola, una de las víctimas, familiares de las víctimas, pero bueno, estamos muy pendientes de ver si declara o no finalmente Carlos Mur. Como decimos, sería la primera vez que lo haga como investigado en una causa de las residencias de la Comunidad de Madrid. En este caso, la justicia no está investigando la actuación de los médicos, que se guían por criterios médicos una vez que reciben a un paciente en el hospital para dar prioridad a unos o a otros. No, se está investigando otro tipo de protocolo que nada tiene que ver con unos criterios médicos y que estableció que no se iban a enviar al hospital a las personas más mayores, es decir, a los más vulnerables, y especialmente, Mateo, a aquellas personas mayores que tuviesen algún tipo de problema de movilidad, con lo cual estaríamos con un colectivo tremendamente vulnerable en una situación de COVID. Claro, y de ahí el delito del que hablabais, que es discriminación de asistencia médica, porque tasaba muy bien en qué causas se debía llevar al hospital y cuáles no. Entonces esa discriminación es la que está ahora en el centro de las diferentes causas abiertas. Hay que decir, Silvia, que aparte de Carlos Mur de Viu, están investigados en los procedimientos su sustituto Francisco Javier Martínez Peromingo, Pablo Busca, que era el responsable del 112 Emergencias, y Antonio Burgueño. Ojo a la figura de Antonio Burgueño, porque era el asesor sanitario nombrado por la Comunidad de Madrid. Estuvo nombrado el día 11 de marzo y él es el primero que ha dicho efectivamente que estos protocolos, tenían elementos de discriminación y que él ofreció un plan alternativo de 270 medidas que no fue aplicado.
Antonio Burgueño efectivamente ha declarado en un par de procedimientos, pero lo que está diciendo Antonio Burgueño efectivamente es que hubo decisiones políticas que se tomaron en ese momento, se respaldó los protocolos llamados protocolos de la vergüenza y que él estaba en contra de los mismos. Incluso habla de reuniones con el entonces consejero Enrique Ruiz Escudero y algunas cosas más. Y con Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente, porque eso va a colación en lo que la Fiscalía dice en alguno de sus escritos, que hay que buscar el ideólogo, o sea, la decisión política que se toma para respaldar estos protocolos. Esto también entra, digamos, en colisión con lo que te estoy comentando de que Carlos Moore de Bio dice que eran recomendaciones. Entonces, vamos a ver por dónde van esas dos ideas, ¿no? Hablan ustedes de crisis del sistema sanitario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo, había negado previamente que existiera colapso sanitario ni crisis sanitaria. De hecho, se ofrecía a enviar recursos a otras comunidades. Estoy hablando del día 20 de marzo. ¿Había crisis sanitaria o no había crisis sanitaria? Es decir, a mí me parecía que sí. Claro, y por eso, y de ahí la necesidad de optimizar los dispositivos, ¿no? Que es una forma de establecer prioridades. Me preocupa que incluso en su protocolo, que ya digo que me parece mucho más técnico, se habla efectivamente de una escala clínica de fragilidad, a partir de la cual, a partir del número 6, no se recomendaría enviar a pacientes a hospitales. En la número 6 está, por ejemplo, los moderadamente frágiles, personas que necesitan ayuda para todas las actividades en el exterior y para realizar tareas domésticas. Esto supone un problema serio. Primero, porque una persona que esté en esta situación fuera de una residencia no pasa este filtro, va al hospital. Y eso ya es una discriminación con respecto a los que estaban en residencias, ¿no le parece? Vamos a ver, es decir, desde el momento que cualquier médico valora a cualquier paciente, si usted entiende que es una discriminación el que a una paciente se le asigne un determinado tratamiento y a otro no, yo entiendo que eso es la práctica médica habitual. Refiero, no me parece en absoluto discriminatorio. No, es que no se está hablando de aplicar un tratamiento, se está hablando de derivar a un hospital. No, el tratamiento se aplicaba... El tratamiento viene después, pero para que te lo apliquen el tratamiento tú tienes que llegar al hospital. Si tú vives en tu casa con tu hija te lleva a un hospital. Si vives en una residencia, no. Hay un desplome de un 40% de traslados de residencias a hospitales en esos días. Pero eso se lo he explicado antes. Por casualidad. Y luego hay una segunda cuestión, y es que quien decide si va a un hospital o no es la persona. No les preguntaron a esas personas si querían ir a un hospital o no, se elaboraron protocolos que las excluían. Porque aquí el problema no es solamente que se les cerrara la puerta de los hospitales, es que no se derivó un solo paciente en esos días a un hospital privado. Es que IFEMA, que era el milagro que iba a asombrar al mundo, precisamente no admitía pacientes con problemas de movilidad, que eran justo los que teníamos en esos días con problemas. ¿Usted le constan derivaciones a hospitales privados en esos días de la red de residencias públicas de la Comunidad de Madrid? A mí me consta que se derivó a hospitales de media estancia, incluso a otras residencias cuando... ¿El qué? ¿Algún hospital privado? No me consta. Es que según la información que nos facilita la Consejería de Sanidad, se produjeron cerca de 6.000 derivaciones y ninguna a un hospital privado en esos días. Y recuerdo que en una crisis sanitaria de ámbito nacional como la que hemos vivido, y en una situación de normalidad también, lo dice la Constitución, todos los recursos del país quedan subordinados al interés general. Pues parece que no entraron estos pacientes en el interés general. Fue el fichaje estrella de Ayuso en los primeros días de la pandemia. Lo eligió como asesor sanitario para elaborar el plan de choque de la Comunidad de Madrid. 5 años después, Antonio Burgueño se sentará en el banquillo como investigado. Será el próximo lunes. Ese mismo día declararán otros 2 exaltos cargos del gobierno de Ayuso, Carlos Moore y Javier Martínez Peromingo, autores del llamado Protocolo de la Vergüenza, una imputación que celebra la ministra de Sanidad, líder de la oposición en la Asamblea de Madrid por aquel entonces, aunque sigue reclamando responsabilidades políticas. Tanto la señora Ayuso como el consejero y la viceconsejera de Sanidad que estaban en ese momento, que fueron los que dieron luz verde. Una vez estalló la polémica, Moore y Peromingo se culparon mutuamente del protocolo que impidió a los residentes enfermos ser derivados a los hospitales. Criterios de recomendación o de traslados establecidos inicialmente en los protocolos de la doctora Vidal y del doctor Martínez Peromingo. Cometió muchos errores. Manifestamos al doctor Moore que no estábamos de acuerdo. El tercer imputado, Burgueño, aseguró que ni siquiera conocía la medida. Desconozco si existe ese protocolo, lo desconozco totalmente. 5 años después volverán a ser recibidos en los juzgados por las plataformas de afectados. Se establecieron recomendaciones generales propias de una catástrofe, es decir, una situación en la que
la enorme demanda asistencial supera con mucho los escasos medios para hacerle frente, y en donde forzosamente, por distintas razones, hay que aplicar una serie de protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento. Todos esos protocolos van firmados por usted. Sí, tiene mi firma. Si me permite, lo hice fundamentalmente por una razón. A petición de muchos geriatras de enlace que comenzaban a trabajar de 8 a 22 horas, que necesitaban y no sentían el apoyo de la Administración Sanitaria para su trabajo en el día a día, yo como compañero médico me negaba a que ellos tuvieran que tomar determinadas decisiones críticas en el terreno en un concepto de medicina de catástrofe sin el apoyo de nadie. Conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, de la residencia Monteverde de Villaviciosa de Odón y de la residencia Sol Salud de Collado Villalba, los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Es decir, que no se medicalizaron las residencias, ninguna, porque ni fueron al FEMA ni se llegaron a medicalizar. ¿Es así? Sí que hubo residencias donde se intervino, y hasta 379, donde se dotó de médicos, de enfermeras, de material para prestar, desde material para vías periféricas, advocates, material sanitario de todo tipo, oxigenoterapia, hasta un 1.153% más de condensadores de oxígenos en marzo que en febrero, hasta 179.000 unidades de farmacia en tan solo 2 meses, pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, aproximadamente siempre se movieron entre 65 y 70 de residencias muy críticas. La canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido.